A lo largo de la historia, Brasil ha demostrado ser una de las grandes o la más grande potencia cuando de fútbol estamos hablando, brindándonos 5 copas mundiales y dejándonos a lo largo de los años inolvidables leyendas. Cuando de jugadores brasileños hablamos, es fácil nombrar a cualquier figura sin importar su posición. Desde la portería hasta las puntas del ataque, el país de Brasil ha tenido a sus grandes representantes, y aunque a lo largo del tiempo siempre recordamos a los icónicos goleadores, también es bueno recordar a esos guardianes de la portería que la nación brasileña nos ha dado, como por ejemplo el gran Marcos, quien fue el portero mundialista en el año 2002. También recordamos al ganador de una Champions con el Inter del Milan, el gran Julio César, ahora también a su portero más reciente y ganador de esta última Champions con el Liverpool, Alisson Becker. Pero de quien vamos a hablar el día de hoy, en mi opinión, es la más grande figura que Brasil ha tenido en su portería a lo largo de todos los tiempos. Ganador de 2 Champions con el AC Milan, de hecho fue el portero que le arrebató a Buffon una Champions en una infartante tanda de penales. Hablamos del gran Dida, figura que se ha hecho notar primero por su gran destreza y semejantes reflejos, pero también una de sus características ha sido la gran estatura. Con sus casi 2 metros de altura, este guardameta ha sido el centro de la atracción en más de una ocasión, a tal punto de generar el odio por los aficionados en equipos rivales, quienes se han fastidiado tanto de verlo atrapar los balones y hacer semejantes paradas. Incluso en uno de estos episodios fue el blanco de un ataque de bengalas que lo sacó de la arquería. Pudo ser estrella en el básquet o en el voleibol a nivel mundial, pero prefirió quedarse en la portería de su país. Hoy vamos a conocer la historia del gran Dida, el gigante de la época dorada en la selección brasileña. Les habla como siempre su fiel servidor en Mahavok, y sin más preámbulo, empecemos. Nelson de Jesús Silva, mejor conocido simplemente como Dida, nació el 7 de octubre del año 1973. Es el menor de 8 hijos en una gran familia. A medida que iba creciendo, su primer deporte en el cual se fascinó fue el voleibol. Esto sin aspiraciones profesionales, solo lo jugó durante años con sus 5 hermanas en el patio trasero de su casa. Va transcurriendo su infancia hasta que descubrió el baloncesto, deporte el cual le habían aconsejado un sinfín de veces debido a su gran estatura. Tenía mucha destreza y la altura perfecta, pero como sabrán, el fútbol es el deporte rey de aquel país. Este le llamó mucho más la atención y supo apreciar el gran arte de la portería. Empezó a practicarlo a través del fútbol de sala. Pronto las pequeñas porterías de este tipo de fútbol no eran nada para él, y decidió salirse y practicar ahora el fútbol de campo. A sus 17 años, Dida debutó en el fútbol local con un humilde equipo que ya actualmente está desaparecido. 2 años más tarde se unió a la Academia Juvenil del Esporte Club Vitória de su ciudad natal, ganando el campeonato baiano del año 1992. En el 93, Dida supo lo que fue verdaderamente un gran logro, siendo campeón mundial sub-20 con Brasil. Luego Dida fue adquirido por el Club Cruzeiro de Minas en el año 1994. Allí cumplió con uno de sus más grandes sueños a nivel personal, y fue cuando sacó a su familia del humilde barrio y compraron una casa estable en la principal zona de la ciudad. Estuvo en el Club Cruzeiro en un lapso de 5 temporadas, ganando 4 títulos. Luego lo convocaron para el Mundial de Francia 98 para ser el portero suplente. Quizás sea un halago de gran valor que te convoquen a una cita mundialista, pero como sabrán, las probabilidades de que un portero suplente juegue algún partido son casi nulas. Luego, en el año 1999, declaró públicamente su deseo de poner a prueba sus habilidades mucho más allá. Quería ir a Europa y al mismo tiempo llamar la atención del cuerpo técnico del equipo nacional brasileño. Esto para que lo tomen en cuenta como titular en los partidos. Aún le quedaba un par de años pagado con su equipo local, por lo tanto llevó a su propio club a los tribunales para cancelar el resto de su contrato. Lo que nadie sabía es que ya un club italiano había contestado el llamado de atención del brasileño. Este era el AC Milan, quien vio en él una gran destreza y sobre todo un hambre de ganarlo todo, cosa que su misma nación no supo aprovechar ni ahora ni en los años que estuvieron por venir. Pero bueno, no nos adelantemos. Para poder firmar con el Milan, el joven
joven Dida tuvo que dar una batalla legal que duró unos 5 meses. Un fallo de la FIFA a favor del arquero permitió que Dida fuera prestado al club suizo FC Lugano. Esto solo para mantenerse en forma mientras que se finiquitaba su traslado al Milan, el cual se dio finalizado el mes de mayo de ese mismo año. Al final el Milan tuvo que pagarle a su antiguo equipo unos 5.2 millones de dólares para poder llevarse al portero. Lo que no sabía Dida es que las competiciones en el fútbol europeo y más en la liga italiana son muy duras y aún le faltaba cierta experiencia. En el primer año fue el tercer portero suplente del Milan, por lo cual el club italiano lo regresó a Brasil en préstamo al club Corinthians, esto para que tuviera más experiencia de juego. Durante este periodo al fin cosechó una reputación ganada con el Corinthians, quien salió campeón en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, luego ganando la Copa América con Brasil también en el año 99. Este logro hizo que el Milan lo llevara de vuelta al equipo y se enfocarían en el guardameta para convertirlo en su titular. Más tarde, en el año 2002, Brasil una vez más deja de un lado al jugador en la Copa del Mundo. Es convocado nuevamente, pero como portero suplente, mientras que en el Milan su historia cambiaría para bien. Dida fue parte de una generación dorada que se extendió durante la primera década del 2000, ganando 2 ligas de campeones. La primera de estas fue en el año 2003, donde el guardameta fue la figura. Esta final tuvo que decidirse en una tanda de penales. Sin dudarlo, habían 2 titanes en la portería. Hablamos de Gianluigi Buffon y Nelson Dida. Ambos pusieron de sí. Las cámaras mostraban a un Buffon nervioso, pero por otro lado, se veía a un joven Dida confiado y sonriente, como si supiera ya lo que iba a pasar. Escuchen bien, Dida atrapó 3 disparos en esa tanda de penales. Un joven Shevchenko sellaría con el último tiro penal, lo que fue aquella primera orejona de la Liga de Campeones, de la que el gigante brasileño fue parte. Al fin le demostró a su país y al mundo de lo que estaba hecho. Luego en el año 2005 el portero sufre un hecho imperdonable. En el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de ese año, se disputaba el intenso encuentro entre el Inter y el AC Milan, partido que terminó suspendido debido a una revuelta del público por un gol que fue anulado. Los jugadores se reunían en el centro de la cancha para evitar ser golpeados por los objetos que los hinchas lanzaban. Esto mientras que Dida se quedó en su arquería y les hacía frente botando fuera del campo los objetos que ellos tiraban. Estaba tratando de que todo se restableciera. La actitud del portero enfadó aún más al público, quien dejó de arrojar las botellas y empezaron a lanzarle bengalas al guardameta. Una de estas lo impactó provocándole quemaduras de segundo grado, motivo por el cual el árbitro decretó la suspensión definitiva. Posteriormente el AC Milan perdería esa Champions en el infartante partido final contra el Liverpool. Para el año 2006 tendría otra de sus grandes frustraciones, ya que cuando al fin la selección de su patria lo toma en cuenta para ser el portero titular del Mundial, Dida contó con un Brasil lleno de estrellas indisciplinadas. Como algunos sabrán, la selección brasileña fue motivo de escándalo por las escapadas de los jugadores a bares y a fiestas nocturnas entre cada partido, cosa que afectó al guardameta, quien había puesto de sí para poder levantar la Copa del Mundo ahora como portero titular. Para ese Mundial la prensa no perdonaría a Brasil, criticándolos, diciendo que la única figura de todo el equipo era el portero Dida, quien salvó al país en cada encuentro, esto hasta caer ante Francia en los cuartos de final. Dida lo dejó todo, pero no tenía un equipo comprometido que lo respaldara. Este fue el único mundial donde pudo representar al país en el campo de juego. A pesar de todo, su carrera no acababa aquí, para nada. Al siguiente año la final de la Champions entre el AC Milan y el Liverpool se repetiría, pero el resultado fue distinto tras una brillante actuación del portero y una plantilla de ensueño. El Milan levantó la Champions del año 2007. Esta era la segunda para el guardameta brasileño. Ese 2007 fue también un año de polémicas para el jugador. El 3 de octubre de ese
este año se enfrentó el Milan contra el Celtic. Mientras los jugadores celtas celebraban un gol, un fanático entró al campo y le colocó la mano en el hombro a Dida. Luego el portero lo persiguió y se derrumbó fingiendo una agresión, a tal punto que se hizo el lesionado y lo sacaron del campo de juego en una camilla. Al final de todo, la UEFA acusó a Dida por fingir todo esto y fue castigado con una suspensión de 2 partidos. Ya el experimentado Dida estuvo hasta el año 2010 en el club italiano. Allí sus últimos años fueron marcados por grandes rivalidades con otros porteros que entraban al club. Tristemente, a veces nos creemos eternos e irreemplazables, pero la realidad de todo es que el tiempo siempre le gana a cualquier jugador. Con el pasar de los años es casi inevitable que vayan perdiendo condiciones y que el rendimiento sea cada vez más bajo. Para el año 2012, Dida trató de reanudar su carrera, pero ahora en los equipos locales de Brasil, donde se retiraría definitivamente en el año 2015. Durante todo este tiempo, Dida siempre ha contribuido en actividades especiales del AC Milan, siendo embajador e imagen representativa del club italiano. El pasado 4 de agosto de este 2019, a través de las redes sociales, los directivos del Milan revelan que la veterana estrella regresaría al equipo, pero ahora como entrenador de porteros, sí. Esperemos que también logre destacarse en esta nueva etapa como entrenador. Esta ha sido la historia del gran Dida, portero leyenda del Milan y el mejor guardameta en la historia de Brasil. Y bien amigos, esta ha sido la gran historia del día de hoy. De verdad espero que les haya parecido interesante. Si fue así, por favor, les encargo un pulgar arriba ya que compartan este video. Para quienes no se han suscrito, suscríbanse ya que nuevas historias se vienen en camino. Y bien rápidamente voy a estar enviando saludos a José Hurtado, a Sergio Ponce, a Mauro Orieta, a Brian Narváez, a Wendell DP y a Top Bull. Si quieres aparecer en esta sección de saludos, solamente debes estar pendiente con cualquier nuevo video que se esté subiendo a través de este canal. A las primeras personas que lo estén comentando, esas van a ser las personas que aparecerán en la siguiente sección de saludos del próximo video. Ya sin más nada que decir, se despide su humilde servidor en Havoc y no será más que hasta la próxima. Bye.